Amigas, amigos, mientras que Ignacio Mier Velasco, sí, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y desde luego Alejandro Armenta Mier, pues andan en sus asuntos meramente personales, porque los dos quieren ser candidatos a gobernadores de Puebla, y no es casual que hable de ellos, son los líderes. Ignacio Mier Velasco es el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Por otra parte, Alejandro Armenta Mier, creo que son primos, son familiares, es el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Senadores. Digo, he visto a Hamlet García Almaguer, he visto quizás a Citlali Hernández Mora, pero la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo, los liderazgos de Morena, los fuertes, los pesos completos, incluso del Partido del Trabajo, hasta las corcholatas, vamos, diría yo, se han alejado de este conflicto que hay con el frente de del PRI-PAN-RD. Y el presidente obviamente se basta solo para atorar un asunto de estos, pero no sería mejor. A ver, ya entró en pausa el presidente respecto al tema del INE, de Xóchitl Gálvez. Vi al diputado Moreno que presentó una denuncia en contra de la senadora, que por cierto no ha pedido licencia y tiene fuero. Y los líderes, ¿por qué dejan solo al presidente en este tipo de contiendas electorales, contiendas mediáticas, porque son mediáticas? La mañanera es cierto, tiene su peso, el presidente es, y creo que se basta solo, pero no es correcto que anden en sus asuntos personales mientras hay una serie de asuntos políticos, porque este es un asunto meramente político. No va a decir que Xóchitl Gálvez anda buscando ser, que no ande buscando ser candidata del frente del PRIAN, anda en eso. Bueno, parece que mientras los liderazgos de Morena no accionan, pues otras voces salen a defender al presidente de la República, que para defender al presidente se basta solo, pero tiene el respaldo del pueblo de México. He visto, y sé de lo que hablo, cuando se suscitó el problema con la Suprema Corte, el senador Alejandro Armenta salió a hablar, y fuerte, cheque usted. De decir la verdad y de explicarle a los mexicanos por qué el plan C que tiene el presidente Andrés Manuel es el punto de quiebre para lograr consolidar la separación del poder económico del poder político, para que éste sirva a todas y a todos los mexicanos. Yo les agradezco a mis compañeras diputadas que me acompañan y me van a ayudar a dar respuesta a algunas preguntas. Es bueno en el debate político Alejandro Armenta. Él es Alejandro Armenta Mier, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Por supuesto que sé de lo que habla y sé de qué temas asume, y sé que tienen la capacidad para entrar en un momento dado entre pares, porque bueno, al presidente le pueden decir, usted ya no puede hablar de Xóchitl Gálvez, y él se entró en pausa, pero ellos sí pueden hablar de ella. Se habla de pares, de iguales, sin importar el género, porque son senadores de la República. Xóchitl Gálvez, lejos de andar haciendo sus shows mediáticos, porque eso es lo que hace, llora ya con Aristegui, se victimiza, se hace la pobrecita, pues no, con tantos millones de pesos, no creo que sea la pobrecita. Y fíjese, le decía de Ignacio Mier Velasco porque él sostuvo una reunión, él presidió una reunión como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se han realizado conversatorios, le he llevado información respecto a estos temas que se han abordado, interesantes temas, es cierto. Invitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandaron a Javier Lainez Potisek, así como que vaya y reciba lo que le van a dar, que es un compendio de todas las opiniones de especialistas en la materia sobre el asunto de la reforma al Poder Judicial. Reforma que todavía se va a tardar, creo que está programada para el próximo año. Ignacio Mier ha tenido sí una participación destacada, por decirlo menos, en este tipo de eventos, muy propio en el asunto de la Suprema Corte, preside la Junta de Coordinación Política, ahí está con ministros, las dos ministras y Javier Lainez Potisek, sabe de lo que habla. No jurídicamente, sino políticamente, que recayera la titularidad del Consejo de la Judicatura en la misma persona que era el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, otros sí se fueron al análisis, y ustedes lo van a poder constatar, de
lo que era el espíritu de origen de la convocatoria. En todo caso, ¿qué nos dejó al final? La posibilidad de que estemos aquí reunidos. Reformar para qué fue la última interrogación que se hicieron varios en el último panel. ¿Reformar para qué? Pues para reformar, para garantizar no solamente el fortalecimiento de la división de poderes, la independencia de los poderes, sino básicamente lo que señalaba bien el ministro Javier Lainez. Lo que la gente quiere es justicia, y que sea justicia pronta, expedita, y que no tenga distingos por posiciones sociales, económicas o doctrinas. Que llegue realmente la justicia a los mexicanos y que sea una justicia efectivamente, como mencionó la ministra Yasmín, que sea gratuita. Y eso nos ha llevado incluso hoy acá a abordar la reforma del 21, qué pasó con esa reforma que bien señala el diputado Lisha, cómo evolucionó. Son temas interesantes. Le pongo en contexto esto porque, desde luego, es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Veo conferencias de prensa, Kenia López Rabadán, Santiago Krill Miranda, Xóchitl Gálvez está hasta en la sopa, la meten por todos lados, y el presidente solo tiene la mañanera, prácticamente. La conferencia de prensa matutina, que hasta piensa llevarla sábado y domingo para darse abasto a tantos señalamientos que hay. El INE ha hecho de las suyas, logró que no mencione a Xóchitl Gálvez, y el mismo INE no ha hecho caso a la denuncia interpuesta, sí, por Mario Yergo, el representante de Morena ante el INE. Es un tema que voy a abordar posteriormente. Me refiero a estos liderazgos. Sí, uno que otro diputado o diputadas han salido a dar comunicados. ¿Por qué no conferencias de prensa? Como el del diputado Moreno, que señaló que hay una serie de irregularidades muy fuertes en lo que es las cantidades multimillonarias de Xóchitl Gálvez. Santiago Krill se victimiza porque es güerito y de ojos azules, y entonces ahí sale y surge la pregunta: ¿y los líderes de Morena por qué no hacen alguna declaración? ¿Están impedidos para ello? Pregunto, ¿le tienen miedo a Xóchitl Gálvez? Pregunto, el presidente se la avienta solo. Afortunadamente sí hay quien pone el dedo sobre la llaga. En este caso fue una periodista, Nancy Flores, de Contralínea, que en la mañanera señaló esto. A ver su opinión o qué piensa, porque ayer usted decía aquí en la conferencia que sí va a acatar esta resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que le prohíbe hablar en adelante de Xóchitl Gálvez. Entonces, preguntarle, presidente, si usted no considera que esto es una violación, primero, a los derechos humanos, a su libertad de expresión, a su libertad de opinión, a su derecho de réplica, al derecho a la información que tienen todas y todos los mexicanos, porque esta conferencia pues la ven muchísimas personas, y si además no se tomaría en cuenta para hacer un análisis jurídico de si esto es ilícito, en el sentido de que todavía ni siquiera estamos en un proceso electoral como para que una comisión, ni siquiera el pleno del INE, sino una comisión esté determinando una censura previa, si usted lo considera pues así, como una censura previa, como una mordaza, porque ni siquiera saben qué es lo que iba a opinar usted, sino que previamente le dicen ya no puedes hablar de esta persona, que además sabemos es la precandidata favorita del bloque opositor. Y en ese contexto, presidente, si no consideraría también que sería una oportunidad para otros actores políticos, como por ejemplo Santiago Krill u otros que están en esta misma simulación de que están eligiendo al candidato de la oposición, para que también ellos recurran a esta comisión de quejas y denuncias del INE y le pongan más mordazas, o sea, que esto ya sea un cuento de nunca acabar. De por sí sabemos que han tenido muchísimas estrategias para censurar la conferencia mañanera, y esta pues ya parece que tiene resultado, porque usted está diciendo que va a acatar esta resolución. Vamos a esperarnos. Por lo pronto, pausa.
Pero sí lo considera una, pues, violatorio a sus derechos humanos. Sí, ayer hablé de que lo iba yo a acatar bajo protesta, porque tienes razón. Bueno, es cuando menos surgen de otros frentes, hasta los mismos medios de comunicación no convencionales, sino más democráticos, más abiertos a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Es tan sencillo que en una conferencia de prensa aborde, por ejemplo, no es lo mismo que un diputado, Alejandro Moreno, por ejemplo, de Morena, haga una declaración a que la haga Ignacio Mier Velasco, líder de la bancada. No es lo mismo a que hable Citlali Hernández Mora en un TikTok, en una red social, a que hable Alejandro Armenta, o a que hable incluso el que no ha salido ni siquiera a dar alguna declaración, salvo decir que, pues, que la Corte no está bien y que ellos están en lo correcto, el senador que preside la Junta de Coordinación Política en el Senado, y que es, o debiera ser, uno de los involucrados en estos temas. ¿Por qué ellos no dan conferencias de prensa? La pregunta surge natural porque creo dejan solo al presidente de la República con un tema que debe ser de interés general, incluso de Mario Delgado, que anda, pues no sé, allá en sus asuntos políticos, y es hasta natural, de Morena, porque pues están los temas de las corcholatas, de Noroña, del Monri, de todo lo que hay dentro del proceso de Morena, lo entiendo, pero los diputados y las diputadas tenemos excelentes oradores. Aquí es donde quiero ver a los oradores, a los que son unos buenazos en la tribuna y que, sí, paniaguados, y ustedes son los de la derecha. Aquí es donde quiero ver con elementos de peso, porque los hay, para exigir. En una, no sé, está estacionando la comisión permanente. Entiendo que la mayoría anda de vacaciones, también lo entiendo. Pero ¿cómo si tienen tiempo para hacer campañas o acciones de proselitismo en donde quieren ser o donde aspiran a ser candidatos? Y dejan solo el tema político, la agenda política, la que aborda la comisión permanente. En la comisión permanente debe haber un debate muy fuerte respecto a por qué no han pedido licencia, solicitado licencia, tanto Santiago Krill, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez. 3 por lo pronto, o Enrique Lamadrid, pues ese no, el Junior no tiene nada que ver. Esos 3 que son integrantes del Poder Legislativo y que son parte de este juego mediático de la derecha, no han pedido licencia. Kenia López Rabadán tiene su contramañanera, Santiago Krill Miranda, pues parece que se va a quedar eternamente en la Junta, como presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, y ya le toca este siguiente año a Morena tener al presidente de la mesa directiva. ¿Quién irá a ser? Esperemos que sean más combativos, que dejen la tibieza a un lado. Son asuntos de carácter político. Este tipo de golpeteo mediático sí se puede contrarrestar si los diputados y senadores, si las senadoras y diputadas se ponen pilas y cuando menos salen, pues no al quite. El presidente yo creo que no requiere que nadie lo proteja, lo cuide, lo defienda, pero y la pregunta es ociosa. ¿No es eso parte del trabajo político en tiempos electorales? No es no es algo pues que sea ajeno a ellos, es una obligación salir a responder a los adversarios, porque son adversarios políticos. Pero no es más fácil quedarse callado y entrar en la tibieza política, que creo que nos ha perjudicado bastante. Y ahí está el presidente, se atora con estos personajes y los demás andan en su matiné. Y qué bonito, y como dijo el presidente, y cuando están estos tiros, ¿qué? ¿Que se la avienta solo el presidente? Sí puede con ellos, puede con todo el bloque. Pero ¿y entonces para qué tener diputadas y diputados y senadores que son combativos, pero solamente para cuidar o sus aspiraciones o sus intereses? Y eso sí es lamentable.